glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial, ¿no? Y por ese motivo es importante saber si esta enfermedad tiene alguna sintomatología, si esta enfermedad, cómo se presenta en las personas. A ver, creo que vamos a esperar porque hay muchas personas que parece que han programado acá que todo el mundo tiene que pasar a una sala de espera y no los han programado directamente que interrumpen cada vez que uno comienza la clase. Han hecho la programación errónea, el que ha programado la clase. Bueno, entonces vamos a comenzar. Listo. Ay, ahora, ¿por qué esto no avanza? Muy bien. Entonces, el objetivo de la clase es comprender la naturaleza del glaucoma, aprender la diferencia entre un glaucoma primario y un glaucoma secundario, saber la diferencia entre un glaucoma primario de ángulo abierto y uno cerrado, saber los síntomas y signos que puede tener el glaucoma de ángulo abierto y ángulo cerrado y las formas principales de tratamiento. Entonces, miren, acá hay un ejemplo de un artista que tiene glaucoma, es Andrea Bocelli. Andrea Bocelli nació con glaucoma congénito y a la edad de 12 años perdió la visión, ¿no? Entonces, ¿qué es el glaucoma, no? Muchos pensamos que el glaucoma es sinónimo de incremento de la presión ocular, pero no es así. El glaucoma es una neuropatía óptica, o sea, afecta al nervio óptico, daña el nervio óptico, y ese daño del nervio óptico se va a traslucir en un defecto del campo visual. Es por eso que acá en la foto vemos un fondo de ojo donde estamos observando el nervio óptico. Entonces, el glaucoma no es incremento de la presión ocular. El glaucoma es un daño del nervio óptico con un patrón característico que se trasluce en un defecto del campo visual y que tiene como principal factor de riesgo la elevación de la presión. O sea, quiere decir que la mayoría de los pacientes tienen presión intraocular elevada, pero no todos los pacientes. Hay un grupo de pacientes que tiene una presión menor de este valor arbitrario que se ha puesto, que es 21 milímetros de mercurio. Entre 10 y 21 hay pacientes que pueden tener menos de 10 o estar entre el valor entre 10 y 21 y tener glaucoma. Porque si bien la presión intraocular elevada es el principal factor de riesgo, no todos los pacientes que tienen glaucoma tienen presión elevada, pero es una minoría. La gran mayoría tiene presión intraocular elevada. Entonces, es importante saber qué componentes intervienen en el glaucoma. Uno de ellos, hemos dicho, el principal factor de riesgo es el incremento de la presión intraocular. Y entonces, ¿por qué se eleva la presión intraocular? Acá vemos que este es un ojo, vemos acá la parte interna del ojo, vemos acá la cámara anterior, vemos acá la cámara posterior. Y el humor acuoso se sintetiza
en el cuerpo ciliar, en los procesos ciliares del cuerpo ciliar. Y en esos procesos ciliares tenemos las células claras, que son las que van a producir el humor acuoso. El humor acuoso viene de la cámara posterior, como vemos acá, y pasa a través de la pupila hacia la cámara anterior y se va a reabsorber primariamente en la malla trabecular, como vemos acá, la red trabecular, que es la vía principal, la vía convencional, entre un 70 a 95%. Y por la otra vía, que es la vía no convencional, el drenaje uveoscleral, en un 30 a un 5%. Se sabe que conforme avanza la edad, el drenaje uveoscleral disminuye y también el drenaje trabecular. ¿Por qué? Porque aumenta la resistencia a la salida de humor acuoso. Entonces, en general, la filtración del humor acuoso disminuye con la edad por un aumento de la resistencia de salida del humor acuoso. Entonces, si aumenta la resistencia, la elevación de la presión, vamos a tener como una consecuencia de ello. El otro componente a estudiar es el nervio óptico. El nervio óptico es el que se daña producto del glaucoma. Aquí vemos una papila, miren la papila, es una papila de bordes definidos que tiene una excavación central, ¿no? Ven, la excavación central es muy pequeña, aproximadamente la tercera parte de toda la papila, y vemos que es un anillo rosado, vemos que este anillo cumple una disposición. Miren, el anillo inferior es un poquito más grueso que el superior, luego sigue el nasal y finalmente el temporal. Entonces vemos cómo la mayoría de los nervios ópticos tienen esta configuración, y esa es una configuración que se tiene que respetar en promedio en los nervios ópticos saludables. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene glaucoma? Debido a que la capa de fibras nerviosas que forman el anillo neuroretinal se comienza a dañar, entonces esta excavación central, que es pequeña, comienza a aumentar producto de la muerte de estas neuronas que conforman la capa de fibras nerviosas. Y vemos acá, tenemos un nervio óptico glaucomatoso. Miren cómo ya no tenemos anillo neuroretinal, muy poco, y donde la excavación se ha incrementado considerablemente. Habíamos dicho que en la figura anterior era más o menos un 30%, y aquí vemos que prácticamente es un 95% de toda la papila. ¿Ah? Entonces, conforme se daña el nervio óptico, eso se va a traducir en un daño del campo visual. Entonces, como sabemos, la mayoría de los pacientes no se da cuenta que tiene glaucoma, ¿no? Este es un campo visual normal, donde esta es la mancha ciega, corresponde al nervio óptico, y conforme va avanzando la enfermedad, se va dañando la visión periférica. Entonces, como ven, miren acá el daño de la visión periférica. Como ven, la visión central se mantiene hasta estadios finales, y por eso que el paciente ve bien, pero ya comienza a chocarse con sus cosas que están al lado, con los bancos, con la pared, y ese es un signo de que realmente el campo visual periférico está disminuyendo. Todos me están escuchando, ¿sí? ¿Chicos? Sí, ok, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a continuar. Entonces, ¿cuáles son las teorías que explican el daño del nervio óptico? Hay dos teorías principales, la teoría mecánica y la teoría vascular. La teoría mecánica nos refiere que producto de este incremento de presión intraocular va a haber
una compresión de la capa de fibras nerviosas, de los axones que transcurren a través de la lámina cribosa. Va a haber un estrangulamiento de los axones y ese estrangulamiento de los axones va a llevar a una muerte mecánica. Ese estrangulamiento de los axones también se va a traducir en una interrupción del flujo axoplásmico. Por lo tanto, los nutrientes y las sustancias que van a mantener las células ganglionares vitales, ¿no? Va a disminuir y va a haber una muerte celular, no solamente de las células afectadas, que son las células ganglionares, sino también de las células que pueden estar a sus costados, otras células ganglionares que están sanas, o otras células como las células de Müller, van a afectarse y van a morir mediante apoptosis. Esto también se explica, esta muerte celular se explica porque producto de este incremento de la presión va a haber un daño microvascular y esa alteración microvascular va a hacer que se mueran, ¿no? Las células ganglionares, la capa de fibras nerviosas, los axones y las células ganglionares. Entonces, ¿cómo se clasifican los glaucomas común y corriente, ¿no? Lo clasificamos como glaucomas primarios, glaucoma congénito y glaucoma secundario. ¿Qué es un glaucoma primario? Un glaucoma primario es donde nosotros no hemos intervenido. El paciente lo presenta sin ningún tipo de evento que se haya presentado. Entonces, ¿cómo está clasificado glaucomas primarios? Se van a clasificar dependiendo si el iris está o no en contacto con la malla trabecular. ¿Qué es la malla trabecular? Ya hemos explicado que es la principal vía de drenaje del humor acuoso. Entonces, si el iris deja libre la malla trabecular, estamos ante un glaucoma de ángulo abierto. Si el iris está en contacto con la malla trabecular, estamos ante un caso de glaucoma de ángulo cerrado o estrecho. Entonces, ¿cómo hacemos ese diagnóstico? ¿Cómo sabemos si ese ángulo es abierto o ese ángulo cerrado? Mediante la gonioscopía, que significa colocar un lente, y ese lente nos va a permitir examinar a través de sus espejos la parte periférica de la cámara anterior, que es el ángulo camerular. Entonces, ¿cómo vamos a ver? Un paciente con un ángulo abierto se ve la red trabecular completa. Vemos el iris, está lejos, apartado de la red trabecular. En cambio, en el ángulo cerrado vemos cómo el iris está en aposición con la red trabecular. Está en contacto con la red trabecular. O sea, no significa que esté adherido, pero está en aposición, está rozando la malla trabecular y por lo tanto, si la red trabecular es la principal vía de drenaje de un 70-95%, quiere decir que si está obstruida por el iris que está en aposición, entonces el humor acuoso no se va a poder drenar y por lo tanto va a aumentar su volumen dentro del ojo y va a aumentar la presión intraocular. Entonces, ¿cómo se presenta el glaucoma primario de ángulo abierto? Se da en adultos, es una enfermedad crónica, progresiva, bilateral y asimétrica, ¿no? O sea, los dos ojos están afectados, pero de manera diferente, uno más que otro. Y se caracteriza por una atrofia adquirida del nervio óptico, donde lo que va a predominar, lo que va a ocurrir, es una pérdida de las células ganglionares de la retina y sus axones de estas células ganglionares. Eso se va a traducir en un defecto del campo visual. Entonces, este es un caso clínico, un pacientito mío, es un paciente de 42 años de edad, con una agudeza visual 20/20, ya hemos dicho que la agudeza visual, la visión central es lo último que se pierde, y la visión central nos da esa capacidad de poder leer, ¿no? Leer las letras pequeñas. Tiene una presión en el ojo derecho de 21, hemos dicho que los valores están entre 10 y 21, ese está en el límite,
y en el ojo izquierdo una presión de 30. A la gonioscopía le vemos el ángulo abierto, quiere decir que veo la totalidad de la malla trabecular. Entonces, cuando le examino el fondo de ojo, veo acá una papila con bordes definidos y veo aquí en la parte superior, veo un adelgazamiento del anillo en esa zona. Como lo que yo veo anatómicamente es a la inversa en el campo visual, si yo veo el defecto superior, en el campo visual el defecto va a salir inferior. Entonces veo como este defecto toma nasal inferior tiene relación topográfico con este defecto temporal superior del nervio óptico. Y cuando veo la tomografía del nervio óptico que me hace un contagio de la capa de fibras nerviosas ganglionares, entonces veo acá cómo hay un defecto en esta zona, que es una disminución de la capa de fibras nerviosas retinales aquí, que tiene relación anatómica con lo que yo estoy observando y relación topográfica con el campo visual. Entonces, este paciente tiene un diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto, porque tiene un daño del nervio óptico característico con un patrón glaucomatoso asociado a presión intraocular elevada, y es abierto porque en la gonioscopía he visto todas las estructuras del ángulo. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? ¿Sí? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Entonces, ¿quiénes sufren esta enfermedad o quiénes tienen esta posibilidad de sufrir la enfermedad? Son aquellos que tienen presión intraocular elevada. El tener una presión intraocular elevada es un factor de riesgo para tener glaucoma. Pacientes de edad avanzada, mayores de 65 años. Pacientes que tienen historia familiar de glaucoma directa, madre, hermanos. Pacientes de raza hispánica o descendientes afroamericanos. Pacientes que tienen una córnea central delgada. Pacientes con una presión de perfusión ocular baja, o sea que no llega bien la irrigación al ojo. Pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pacientes miopes, pacientes que tienen una presión arterial baja, pacientes que presentan en algún momento una hemorragia del disco óptico y aquellos que tienen nervios ópticos grandes con una excavación grande. Ya les he explicado qué es la excavación, les he explicado cómo se ve el nervio óptico. Estos factores de riesgo, las personas que tienen factores de riesgo, tienen mayor riesgo de padecer glaucoma primario de ángulo abierto. ¿Qué es el glaucoma primario de ángulo estrecho? Ya terminamos de ver lo que es del ángulo abierto. Entonces ahora vamos al ángulo estrecho. Ya hemos dicho que el ángulo estrecho es aquel en el cual el iris está en oposición a la malla trabecular. Puede estar simplemente rozando la malla trabecular o puede estar adherido a la malla trabecular. O sea, pueden formarse sinequias periféricas anteriores. Entonces, ¿cuál es el principal mecanismo por el cual ocurre esto? Por la cual el iris se pone en oposición con la malla trabecular o se adhiere a la malla trabecular. Que a nivel de la pupila hay un bloqueo pupilar, donde el iris está en contacto con el cristalino y por lo tanto hace que el humor acuoso se acumule en la cámara posterior y esto empuje el iris, cree una convexidad del iris y el iris toque la red trabecular. Entonces todos podrían pensar, pero entonces todos podríamos tener. Lo que pasa es que hay personas que tienen una configuración especial que hacen que tengan este tipo de contacto del iris con la malla trabecular. Entonces, para tener un glaucoma primario de ángulo estrecho, yo necesito tener un cierre angular primario asociado a un incremento de la presión intraocular y a un daño del nervio óptico. Si el nervio óptico no está dañado, no es glaucoma. Si un paciente viene a la consulta con una presión de 25 y con un nervio sano, no es glaucoma, es
hipertenso ocular. ¿Que es hipertenso, tenga riesgo de tener glaucoma? Sí, pero no es glaucomatoso. Entonces hay que recordar esto: un glaucoma primario de ángulo estrecho tiene un cierre angular primario, o sea, el iris en contacto con la malla trabecular, tiene un incremento de la presión ocular y tiene un daño del nervio óptico. ¿Cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿qué personas pueden tener con más frecuencia esta enfermedad? Hay factores de riesgos demográficos y oculares. Los demográficos son historia familiar de cierre angular. O sea, yo tengo mi mamá que le han dicho que tiene un glaucoma de ángulo estrecho o que hizo un glaucoma agudo. Pacientes de edad avanzada, mujeres, pacientes de descendencia asiática que tienen el ojo pequeño. Dentro de los factores oculares son la hipermetropía, o sea, esta persona necesita corregir la metropía con lentes positivos. Un ojo pequeño que me va a dar una cámara anterior estrecha, un ojo pequeño que hay poco espacio dentro del ojo y todas las estructuras están pegaditas. Un paciente que tiene un cristalino grueso, que ocupa un espacio importante en la cámara anterior, y ojos pequeños. Este tipo de pacientes tienen un riesgo de tener un glaucoma primario de ángulo cerrado o estrecho. Entonces, ¿cuáles son los cuadros clínicos de este glaucoma? Todos tienen un cierre angular primario. Todos los tipos de glaucoma primario tienen un cierre angular primario. Y este puede debutar con un ataque agudo, que hemos visto el ejemplo por la mañana, donde el paciente va a venir con un dolor súbito, ojo rojo, disminución de la visión, o puede tener un cuadro clínico de síntomas de cierre intermitente, o sea, un paciente que por momentos puede tener visión borrosa, puede referir que tiene halos alrededor de la luz, un ojo rojo, molesta un poquito, luego pasa, es porque hay bloqueos pupilares y solo se resuelven, no llega a un ataque agudo. Y aquellos que son asintomáticos, aquellos que tienen el cierre angular primario, tienen la presión elevada, pero no tienen ninguna sintomatología. La mayoría de los pacientes con glaucoma son asintomáticos, la mayoría. Entonces, ya hemos aprendido los glaucomas primarios. Ahora vienen los glaucomas secundarios. Ya les he dicho, ¿qué es secundario? Secundario a algo. Los primarios son donde no hemos intervenido nosotros. Los secundarios es a algo. O sea, era un ojo sano, aparentemente, que pasó algo y por lo tanto ese paciente llega a tener glaucoma. Entonces, por ejemplo, un glaucoma traumático. Un paciente que de repente está jugando tenis, tazo en el ojo, puede tener un sangrado en la cámara anterior o ceifema o no, va a la consulta, ¿no? Le encontramos una presión intraocular elevada y a la gonioscopía notamos que el ángulo camerular ha recesionado, ha habido un receso angular. Entonces, ese paciente tiene una fibrosis, una alteración del trabéculo y por lo tanto, después, con la evolución, ya no puede drenar el humor acuoso y hace un glaucoma traumático, secundario al trauma. Pacientes que tienen mucha liberación de pigmento, iris gruesos, gente joven que tiene mucha liberación de pigmento, y ese pigmento atora la malla trabecular y hacen un glaucoma pigmentario. Pacientes con glaucoma pseudofoliativo, la pseudofoliación, que vamos a ver unas fotos, se libera producto de la cápsula del cristalino y atora la malla trabecular. Pacientes que son susceptibles a los corticoides, pacientes mayores o niños menores de 6 años, muy sensibles al corticoide, se les da corticoide y a las 2 semanas comienzan a tener incremento de la presión intraocular, no lo saben y cuando van a una consulta pueden tener glaucoma. Pacientes con glaucoma uveítico, pacientes que tienen artritis reumatoide o hacen una inflamación por herpes, o pacientes que tienen lupus, pueden hacer un glaucoma uveítico y por ende daño del nervio óptico. Pacientes con glaucoma neovascular, pacientes que tienen una isquemia extensa de la retina,
por una retinopatía diabética, por ejemplo, hacen que se induzca la creación de vasos anormales, y esos factores de crecimiento no solamente se quedan en la retina, sino también migran hacia la cámara anterior y hacen que crezcan vasos anormales que obstruyen el trabéculo, se incrementa la presión intraocular y daña el nervio óptico. Entonces acá vemos, por ejemplo, dos ejemplos que les he puesto de glaucoma secundario. Este es un paciente que, miren acá en el borde de la pupila se ve como una ceniza de cigarrillo, y acá en el cristalino se ve unas marquitas blancas, que es la pseudoexfoliación. Eso atora la malla trabecular, incrementa la presión y produce daño del nervio óptico. Acá les he puesto un ejemplo sobre donde un glaucoma neovascular, un paciente diabético que con retinopatía diabética proliferativa, donde tiene factores de crecimiento del endotelio vascular elevados, migra este factor de crecimiento hacia la cámara anterior y comienzan a crecer vasos anormales que obstruyen la malla trabecular, y luego va una fibrosis, produciendo un glaucoma secundario de etiología neovascular secundario a la diabetes mellitus. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento médico? ¿A qué está dirigido el tratamiento para tratar el glaucoma? El tratamiento va dirigido actualmente a bajar la presión intraocular. Y el tratamiento puede ser médico, láser o cirugía propiamente dicha. El tratamiento médico se basa en gotas. Vemos acá diferentes tipos de gotas, colillos. Y las gotas pueden actuar en dos niveles. Pueden disminuir la producción de humor acuoso o aumentar la salida del humor acuoso del ojo. Los que disminuyen la producción son los beta bloqueadores como el timolol, los inhibidores de la anhidrasa carbónica como la dorzolamida, los agonistas de los receptores alfa-adrenérgicos como la brimonidina. Ellos actúan disminuyendo la producción del humor acuoso. Entonces, yo me hago una pregunta. ¿A un glaucoma primario de ángulo abierto yo le doy una disminución de la producción? Sí le doy, porque quiero disminuir la presión intraocular. A un glaucoma de ángulo estrecho, ¿le doy una gota para disminuir la producción? También le doy. A un glaucoma de ángulo estrecho, preferentemente le doy uno que aumente la salida. No le doy, porque la malla trabecular está cerrada. Entonces, a un ángulo estrecho, preferentemente le doy una disminución de la producción. No le doy aquello que aumente la salida, a no ser que después de un tratamiento que les voy a explicar, una iridotomía, yo vea que el ángulo se amplía, donde el aumentar la salida sí va a tener un efecto. Entonces, tanto un glaucoma de ángulo abierto como cerrado, yo le puedo dar un agente que disminuye la producción. Los agentes que aumentan la salida del humor acuoso son los análogos de prostaglandinas, que actúan a nivel de la vía uveoescleral, los inhibidores de la ROS quinasa, que es algo nuevo, que actúan a nivel de la malla trabecular, modificando el esqueleto de la malla trabecular y mejorando la salida del humor acuoso, ya que hemos dicho que se crea una resistencia con los años a la salida del humor acuoso. La ROS quinasa modifica el esqueleto del trabéculo y hace que salga más humor acuoso. Los liberadores del óxido nítrico, que lo que hacen es producir una vasodilatación y por lo tanto desciende la presión intraocular. Y los parasimpáticos miméticos, como la pilopina, que lo que hace es, al jalar el iris de la malla trabecular, entonces se expone la malla trabecular y puede aumentar la salida del humor acuoso. Entonces, dependiendo de lo que yo quiero y dependiendo de la contraindicación que tiene el paciente, yo puedo elegir un medicamento. Por ejemplo, si yo tengo un paciente de 60 años con diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto y me dice que recibió un análogo de prostaglandina, que es el medicamento de elección debido a que se usa una vez al día, pero que le dio inflamación en el ojo, porque eso es un efecto adverso, entonces quiere decir que ya no puede recibir. Entonces, yo tengo que elegir el siguiente en categoría, que vendría a ser un beta bloqueador por el efecto hipotensor. Pero si ese paciente me dice que es, aparte de eso, asmático, no le puedo dar el beta bloqueador, tengo que elegir probablemente
un inhibidor de la anhidrasa carbónica o un agonista del receptor alfa-adrenérgico. Entonces, dependiendo de lo que presenta el paciente y su cuadro general, yo voy a decidir qué medicación le voy a dar. Si, por ejemplo, es un paciente que es alérgico a las sulfas, yo no le voy a dar la anhidrasa carbónica, un inhibidor, porque es un derivado de las sulfas, ¿no? Entonces, yo voy a decidir qué medicamento le voy a dar al paciente dependiendo de el cuadro clínico general que tenga el paciente y de acuerdo a lo que yo quiera conseguir con el paciente. Entonces, el primer eslabón es el tratamiento médico, que son las gotas. Luego sigue el tratamiento láser, que no necesariamente quiere decir que si yo doy gotas y el láser, no. Los pacientes con glaucoma inicial yo puedo tratar con láser, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de láser es la iridotomía YAG láser, que se hace en los pacientes que tienen cierre angular, ¿no? Que tienen un bloqueo por cierre angular, que sea agudo o crónico, se usa el YAG láser para crear una comunicación entre la cámara anterior y la cámara posterior. Otro tratamiento láser es la trabeculoplastía láser selectiva, que lo que hace es aplicarse en la malla trabecular para estimular una modificación de esa malla trabecular que hemos explicado, que es la principal vía de salida del humor acuoso, y por lo tanto aumenta la salida del humor acuoso y desciende la presión. ¿En qué pacientes lo hago? En pacientes hipertensos oculares, que decido darles una gota y que no tienen glaucoma, debido a que hacerle esto va a hacer que deje de usar la gota por 2 o 3 años. Le puedo dar a un paciente que tiene un glaucoma inicial y que yo sé que con una gota se va a controlar. Este es el equivalente al uso de una gota, por lo tanto, si este tratamiento es efectivo, ya no se va a usar la gota y por lo tanto su calidad de vida va a ser mejor. A un paciente que está usando de repente, tiene un glaucoma moderado, usa 2 gotas o 3 y yo lo que quiero es bajar la cantidad de gotas, le hago también la trabeculoplastía láser selectiva. Entonces, lo utilizo como tratamiento primario o como adición para bajar más la presión del ojo. El otro ejemplo de láser es el láser micropulsado. El láser micropulsado se aplica externamente a los 360 grados del ojo, ¿no? En este caso es un G6 a 1 milímetro de límite esclerocorneal, y lo que hace también es reorganizar la vía uveoescleral, por lo tanto aumenta la salida, y también lo que hace es actúa a nivel del cuerpo ciliar, disminuyendo la producción del humor acuoso, ¿ok? También se utilizan en casos iniciales o en casos refractarios al tratamiento, pacientes que han recibido muchas cirugías y que ya no tenemos que ofrecerle, le podemos ofrecer el láser micropulsado. Y finalmente el tratamiento quirúrgico propiamente dicho, ¿no? Que es la creación de cirugías filtrantes, que son derivaciones que hacemos para comunicar la cámara anterior, que es donde está el humor acuoso, con el espacio subconjuntival. Entonces, por ejemplo, en la trabeculectomía, yo tallo un FLAC a la mitad de espesor de la esclera y creo una comunicación con la cámara anterior, lo vuelvo a cerrar y lo cubro con la conjuntiva. Entonces, acá vemos ampollas filtrantes que se han creado en estos pacientes. Este paciente tiene poco tiempo de operado y este paciente tiene mucho más tiempo de operado, ya no hay congestión. Entonces son derivaciones que se crean para que el humor acuoso salga de la cámara anterior hacia el espacio subconjuntival y sea reabsorbido. Otro tipo de cirugía es una colocación de un dispositivo de drenaje. Por ejemplo, este de acá, ¿no? Es un paciente que ya había sido operado de trabeculectomía y yo le estoy colocando un dispositivo Verbel, le estoy testeando, estoy separando los músculos extraoculares y estoy colocando el dispositivo Verbel debajo de los músculos extraoculares. Ahí voy a suturar y el dispositivo se pone en ojos que ya han sido operados de trabeculectomía o en pacientes que no pueden realizarse una trabeculectomía, dependiendo del tipo de glaucoma. Por ejemplo, un glaucoma inflamatorio, yo no le voy a hacer la trabeculectomía
porque se va a fibrosar rápidamente y le tengo que colocar un implante valvular, ¿no? O pacientes que tienen cicatrices previas por muchas cirugías, igual. Entonces, este es un dispositivo que se utiliza en ojos, ¿no? Preferentemente que ya han sido sometidos a otros procedimientos quirúrgicos. Vamos a ver para que ustedes vean, el video es largo. Ahí yo estoy haciendo horadaciones del tubo, y aquí el tubo, por ejemplo, yo lo voy a introducir, ahorita lo voy a introducir a cámara anterior, y ahí está, estoy metiendo ya la agujita para crear una vía, lo estoy poniendo detrás del iris porque es un paciente que tenía bajo recuento endotelial, ¿no? Y lo estoy poniendo lejos del endotelio. Entonces, ahí estoy metiendo el tubo a la cámara posterior, no en la cámara anterior donde usualmente se mete, sino lo estoy metiendo en la cámara posterior, debido a que este paciente tiene cirugías previas y tiene un endotelio muy dañado, que el endotelio es el que nos va a mantener la córnea transparente. Entonces lo estoy poniendo en la cámara posterior, delante del lente que tiene, y ese tubo lo que va a hacer es crear una comunicación entre la cámara posterior y el espacio subconjuntival, que es donde he colocado el plato filtrante. Bueno, eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Entonces, yo voy a comenzar si no hay ninguna pregunta. Doctora, sí, una pregunta. Nos explicó dentro de los glaucomas secundarios el glaucoma uveítico, que puede ser secundario a lo que son las enfermedades autoinmunes, como la artritis y el lupus, ¿no? Quería saber cómo es que ocurre esto, o sea, mediante qué fisiopatología básicamente es que Ya, ocurre. ok. El glaucoma secundario inflamatorio puede ser, por ejemplo, un paciente que tiene un problema propiamente ocular, como por ejemplo una uveitis herpética, por ejemplo, puede ser. Cualquier tipo de uveitis, la mayoría de las uveitis son de causas desconocidas. Puede ser secundario un paciente que tiene artritis, puede ser una uveitis cuando la artritis severa y no está bien tratada. Cualquier enfermedad del tejido conectivo puede dar una uveitis, ¿no? En mayor o menor medida. Y esa inflamación crónica hace que extravasen células y citoquinas y proteínas a la cámara anterior. Esos detritus van en un primer momento atorando la malla trabecular, produciendo una elevación de la presión. Si uno maneja esa fase inflamatoria y controla la enfermedad y no recurre, entonces estamos ante un glaucoma secundario de ángulo abierto, porque el trabéculo queda bien. Pero si estas inflamaciones son persistentes debido a esta liberación de citoquinas, de proteínas, entonces se crea una adherencia entre el ángulo que era abierto, el iris va y se pega al trabéculo, produciendo un glaucoma secundario de ángulo cerrado. Entonces, en una primera fase, el glaucoma inflamatorio puede ser abierto, pero estos procesos repetitivos que usualmente ocurre hace que el iris se adoce al trabéculo y se cree un glaucoma secundario, ¿no?, de ángulo cerrado, produciendo una elevación de la presión intraocular en forma persistente y glaucoma. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta más? Entonces, a ver. He escuchado durante bastante tiempo que para el tratamiento de glaucoma también se usa derivados del cannabis, como el CBD. ¿Usted opina de eso Ya. Justo hace una semana una paciente me preguntó, doctora,
estoy muy estresada, vivo en el Cusco y me he ido debido a que voy a diferentes médicos y no estoy muy tensa, entonces he optado y me están dando 3 gotitas de aceite de cannabis 3 veces al día. Entonces, el cannabis produce un descenso de la presión intraocular, es verdad, pero el efecto es muy corto. Quiere decir que yo tendría que estarme aplicando cannabis cada 3 o cada 4 horas. Por lo tanto, los efectos secundarios del cannabis serían mayor que los beneficios que se obtienen. Por lo tanto, si los efectos adversos son mayores que los efectos benéficos, entonces no está recomendado actualmente para el uso del glaucoma. ¿Sí produce un descenso de la presión intraocular? Sí produce, pero los efectos adversos son mayores que los efectos benéficos, por lo tanto, no está indicado en el tratamiento. Ahora, los pacientes que usan cannabis, en algunos pacientes se ha reportado que los que tienen cámara estrecha pueden hacer incluso bloqueo pupilar, ¿no? Eso es independientemente de la dilatación, la vasodilatación que ocurre y que puede bajar la presión, ¿no? Gracias, doctora. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Entonces, vamos a hacer una pregunta. Vamos a preguntarle a Karen Chávez. A ver, Karen Chávez. ¿Prendes tu micro? Karen. O sea, Karen está ahí, pero no contesta. Perfecto. Paola Villanueva. Linda. Paola. Hola, doctora, ¿se me escucha? ¿Cómo estás, Paola? ¿Has escuchado toda la clase? Sí. Muy bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Estamos en la consulta y viene un paciente de 70 años, ¿no? Que no tiene ninguna sintomatología y nosotros le encontramos una presión intraocular elevada. Le examinamos el nervio óptico y ese paciente tiene un nervio óptico típico de un paciente glaucomatoso. Pero ese paciente tiene una presión ocular muy elevada que una sola gota que le deje yo no voy a lograr la presión que ese nervio óptico necesita. Entonces tengo que elegir una gota, pero el paciente tiene enfisema pulmonar. ¿Qué tipo de tratamiento no le darías? ¿Paola? Sí, ¿Le daríamos un análogo que lo que hace es aumentar la vía espiral? ¿Paola? Es un ángulo abierto. ¿Le damos un análogo para que aumente la salida? Claro, si es ángulo abierto, sí. Muy bien, Paola. Le damos entonces un análogo. Pero necesito darle una más. Uno que disminuya la producción. ¿Cuál? ¿Puede ser un beta block? Ah, ya, pero es un enfisematoso. ¿Le puedo dar un beta bloqueador? No. No. Entonces no le doy un beta bloqueador. Me queda, ¿qué más le puedo dar? Si yo quiero disminuir, asociar un agente que disminuya la producción. Puedo darle, Paola, un inhibidor de la anhidrasa carbónica o ¿no? ¿Sí? Sí, un inhibidor de la anhidrasa y también creo que los alfa agonistas. Exacto, le puedo dar. Entonces, si es un paciente que sufre de hipotensión arterial, yo no le voy a dar un agonista alfa, porque una de las contraindicaciones o de los efectos adversos es la hipotensión. Entonces, yo tengo que elegir la medicación más adecuada para el paciente. ¿Sí? ¿Ok?
Muy bien. Eso sería todo, chicos. ¿Alguna pregunta más que quisieran saber? Como te agarran frío. Muy bien. Eso sería todo. Cualquier consulta, y tienen mi correo en la clase, lo voy a compartir en la delegada el link para que puedan verla. Y cualquier pregunta me hacen a mi correo. Igual ella no me califica, pero igual qué vergüenza. No, pues claro. Muy bien, gracias. Buenas tardes.